Perfecto. Entonces, en lo que el buen amigo Javier nos escribe en el chat acerca de la duda o inquietud que tienen, comentarles, vamos a utilizar la versión gratuita de ChatGPT, no hay necesidad de utilizar la versión de paga, que es la 4.0 o la versión Plus. En estos momentos estaríamos utilizando entonces la versión 3.5. Para crear una cuenta de ChatGPT, simplemente ingresan al link que les mandé y en este link pueden ingresar simplemente en la opción de registrarse. Y yo en lo personal me siento muy cómodo registrándome con mis credenciales de Google. Entonces podemos acceder con nuestras credenciales de Google. Ya que estamos aquí, aprovecho para comentarles que si ustedes abren, por ejemplo, el explorador de Microsoft Edge y crean una cuenta con su cuenta de Microsoft, van a tener acceso a ChatGPT 4.0, que esa está integrado en el buscador de Bing. Entonces, esa podría ser una buena opción si es que lo desean. Me voy a regresar a esta herramienta. Estábamos de este lado en lo que van creando su cuenta de ChatGPT. Por acá vamos a utilizar estos primeros 5 minutos, 8 minutos, la herramienta de Menti, para poder participar en Menti, que es una herramienta interactiva donde yo lanzo una pregunta, ustedes interactúan y vamos a poder ir sentando las bases de esta sesión, ir generando una actividad de conexión. Para eso van a ingresar a menti.com. De hecho, se los voy a pegar aquí en el chat. Menti.com y les va a pedir un código que es el 73912880. O si le dan clic directamente al enlace que les acabo de compartir, ustedes van a ingresar. Por ahí ya veo una manita arriba, 3 manitas arriba, veo que ya están ingresando, 4. Adelante, adelante. En lo que van ingresando, historias de usuario asistidas por inteligencia artificial. ¿De dónde surgió la idea de poder dar esta sesión, de dar este taller? A principios de año, ustedes se percataron del nacimiento de ChatGPT y de todo este boom que hay en las herramientas de inteligencia artificial. Las han estado utilizando personas para escribir código. Yo he tenido la oportunidad de probar escribiendo código. La he utilizado para escribir también anuncios. La he utilizado para escribir correos electrónicos. La he utilizado para escribir algunos documentos. Y de pronto empecé a explorar más con la herramienta. Y dije, como Scrum Master me podría servir, y entonces la he utilizado para diseñar talleres, para diseñar sesiones, para diseñar una facilitación de una planificación del sprint, para diseñar una retrospectiva del sprint. Y entonces empecé a interactuar más con la herramienta y dije, a ver, ¿qué más puedo hacer con ella? Y de pronto empecé a ayudarle a un product owner que lo estaba asistiendo como allá el coach. A este product owner tenía algunas inquietudes con los ítems de su product backlog y entonces le dije, pues usemos ChatGPT, veamos qué podemos encontrar. Y entonces empecé a experimentar con este product owner y logramos resultados bastante interesantes. Entonces, empezó a surgir la idea de por qué no empezar a apoyar a los product owners y a los Scrum Masters en que se auxilien de este tipo de herramientas. Y de hecho, me surgió esa idea, esa frase que está ahí debajo del título, porque la inteligencia artificial no nos va a reemplazar si aprendemos a utilizarla. Entonces, recientemente vi una película, se llama Talentos Ocultos. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de verla, creo que está en Disney, Talentos Ocultos. Para quienes han tenido la oportunidad de estar en sesiones previas conmigo, sabrán y se habrán dado cuenta que si en este curso, en estos talleres no vienen a aprender del tema, vienen a llevarse buenas referencias de series de Netflix, películas y demás. Entonces, en esta ocasión les quiero compartir esta película, Talentos Ocultos, sin spoilearles la película, sin arruinárselas. Hay una parte que me pareció genial. Es un grupo de mujeres, un grupo de personas que trabajan para la NASA antes del uso de las computadoras como las conocemos hoy en día, incluso de esas computadoras enormes que ocupaban toda una habitación. Los cálculos se realizaban de manera manual por un grupo de personas que le llamaban precisamente las computadoras. Eran personas que utilizaban sus calculadoras, utilizaban sus conocimientos de matemáticas para realizar los cálculos que les iban a ayudar a la gente de la NASA. De pronto, la NASA adquiere una computadora, una IBM. Entonces,
una de estas personas, que es esta chica que está aquí, la actriz que representa a este personaje basado en la vida real, de pronto se pone a estudiar Fortran por su propia cuenta. Y dice, y ella se da cuenta que esta computadora de IBM llegó a sustituirla a ella y a todas sus compañeras. Entonces se pone a estudiar Fortran por su propia cuenta y les enseña a sus compañeras a utilizar Fortran. Y de pronto, para no arruinarles la película, pues eso les salva, les ayuda a salvar su trabajo. Fueron el primer grupo de mujeres que empezaron a programar estas computadoras. Entonces, algo similar está ocurriendo hoy en día con la aparición de la inteligencia artificial. Muchos temen que la inteligencia artificial les vaya a quitar su trabajo. Yo los invitaría a que no nos quite el trabajo, sino que aprendamos a usarla, al igual que esta chica, para poder ser más, para podernos diferenciar del resto. Así es como lo vería yo. Muy bien, ya la mayoría de ustedes están en Menti. Me voy a regresar a nuestra pantalla de Menti. Les voy a compartir de este lado, bueno, ahí están también las instrucciones para conectarse, está el código QR. Veo que la mayoría ya estaban por acá. Si alguien no ha ingresado, por ahí puede ir escaneando el código QR. Tenemos 12 personas conectadas, entonces vamos a avanzar un poquito. De todas maneras, eso se va a quedar abierto por si alguien no se ha unido con nosotros a Menti, se pueda conectar. Y entonces aquí viene la primera pregunta. Por ahí a ustedes les debe de aparecer un pin en escala del no sé qué hago aquí, no sé nada del tema, hasta un tengo un máster en inteligencia artificial. ¿Cuál es su experiencia? Perdón, tengo un máster en inteligencia artificial. Tengo un máster en historias de usuario. ¿Cuál es su experiencia con las historias de usuario? ¿Qué tan cómodos se sienten? ¿Qué tan cómodas se sienten manejando las historias de usuario? Por ahí tenemos una persona que está entre más o menos, ni más ni menos, alguien que se siente regular en el uso y manejo de las historias de usuario. Los demás, ¿cómo se sienten? ¿Qué tanta experiencia tienen? Perfecto, la mayoría estamos como a la mitad, excelente. Perfecto, perfecto. Esto nos va a ayudar a más o menos establecer el clima de nuestra sesión. Si yo viera que la mayoría de ustedes están en el color más tendiente hacia la parte roja, tal vez en esta sesión aprovecharía para explicar un poquito más temas de historias de usuario. Si los viera que todos están cargados hacia la parte verde, entonces ya me enfocaría en esta sesión únicamente a hablarles de ChatGPT y de cómo lo vamos a utilizar para las historias de usuario. Como veo que la mayoría se encuentran en un rango intermedio, eso me ayuda mucho a mí para que platiquemos un poquito, un refresh de las historias de usuario y veamos cómo lo vamos a empezar a utilizar con la inteligencia artificial. Entonces, veo que la mayoría se encuentran más o menos a la mitad. Veamos, entonces, ¿qué son las historias de usuario? Siéntanse con la libertad de escribir desde donde se loguearon a Menti. Para ustedes, ¿qué son las historias de usuario? ¿Qué han escuchado que son las historias de usuario? ¿Qué han leído? ¿Qué les han dicho? Adelante, adelante. En lo que ustedes están escribiendo, están respondiendo a esta pregunta, aprovecho para compartirles un poquito acerca de lo que a mí me pasó. Cuando yo empecé a trabajar como programador, como desarrollador en Java. Posteriormente me empezó a gustar las actividades de análisis de requerimientos, de análisis funcional, y la empresa, el proyecto en el cual estaba participando, me empezaron a capacitar como analista, a formar como analista y empecé a escribir casos de uso. Posteriormente a los casos de uso los estuve utilizando por muchos años. Posteriormente, cuando empecé a tener mi primer acercamiento con Scrum, por primera vez oí hablar ahí de las historias de usuario. Y de pronto, en algún proyecto que me tocó participar con Scrum, yo me enfrenté a tener que utilizar historias de usuario. Y entonces yo venía de los casos de uso y de pronto me dicen que utilice historias de usuario. Para mí fue el encuentro de dos mundos, fue demasiado conflictivo. No estaba tan seguro de estarlo haciendo bien. Entonces, veamos por ahí algunas de sus respuestas. Algunas personas nos comparten, son post-its en el tablero. Sí, 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 sí. Curiosamente, esa respuesta pareciera que no es tan certera, pero algo tiene que ver de eso. Hoy lo vamos a platicar. Alguien más dice que se escribe en el lenguaje natural y básico, son una descripción, una funcionalidad, un pedimiento del stakeholder, son requerimientos detallados, solicitudes a un alto nivel, lo que el usuario va a hacer, descripción del usuario.
Perfecto. Si nos damos cuenta, empezamos a identificar algunas cosas que nos hacen sentido o que se empiezan a repetir. Por ejemplo, el tema de requerimientos. Por ahí podemos ver la palabra requerimientos, requerimientos de usuario, redacción de un requerimiento, requerimientos detallados, requisitos, que es un sinónimo de requerimientos. Salud, amigo Antonio. Por ahí también podemos observar algunas palabras clave como usuario, stakeholder. Por ahí vemos algo que dice lenguaje natural. Excelente. Quiero aprovechar estas respuestas para hacer algunas aclaraciones. Una historia de usuario, en efecto, es un pedimento de un stakeholder, pero no necesariamente son únicamente lo que nos piden los stakeholders. A veces los stakeholders van a pasar por alto algunas funcionalidades y nosotros las tenemos que identificar. Entonces puede haber historias de usuario que no necesariamente pidió el stakeholder. Ahora, por otra parte, veo otra cosa aquí interesante que dice requerimientos detallados. Desafortunadamente, tendré que abordar ese tema. Las historias de usuario no son detalladas. A diferencia de los casos de uso, no se detallan. Un caso de uso o una especificación de requerimientos tradicional sí se detalla. Se tiene que redactar casi a lujo de detalles, valga la redundancia, todo el requerimiento y se debe de aceptar. Las historias de usuario no son así, pero hoy vamos a ver por qué. Perfecto, muy bien. Ya vimos que la mayoría de nosotros sabemos que están enfocadas en el usuario. Cuando alguien escribió por ahí lenguaje natural, las historias de usuario se escriben en un lenguaje que los usuarios puedan entender. Entonces, veamos de qué va esto de las historias de usuario. Para quienes han estado con nosotros, sabrán y se habrán dado cuenta que trabajamos mucho con Mural. Para quienes no hayan podido estar en un curso previo con nosotros, les comparto la manera en la que trabajamos en Fractal. Normalmente tratamos de hacer todo lo posible por utilizar herramientas colaborativas como Menti o como Mural. En lo que empiezan a explorar acerca de Mural, por ahí les va a pedir, en cuanto ingresen al link que les compartí, les va a pedir un correo electrónico, no es obligatorio, eso es opcional, y les va a pedir un nombre. En el nombre siéntanse con la libertad de escribir algún diminutivo o su nombre si quieren. Esto es solamente para que nos identifiquemos dentro del tablero. Entonces, repito, no hay necesidad de registrarse, no hay necesidad de realizar ninguna actividad de este tipo porque están ustedes como invitados. Los agregué como invitados. En lo que se siguen conectando y en lo que siguen ingresando, me voy a ir rápidamente a la esquina superior izquierda de este mural para aprovechar para presentarme. Muchos de ustedes ya me conocen, algunos otros tengo la oportunidad de observarlos por primera vez. El día de hoy yo voy a ser su facilitador. Mi nombre completo es Alberto Michel Pérez Domínguez. En confianza me pueden llamar Mitch. Dentro de lo que les puedo compartir de mis actividades, trabajo para BBVA como Scrum Master. Realizo otras actividades dentro de BBVA que a veces se necesitan por la naturaleza de los proyectos en los cuales estoy colaborando. Me ha tocado facilitar talleres, me ha tocado actuar como facilitador de equipos ágiles, me ha tocado actuar como analista diseñador de APIs y de servicios REST. Aparte de trabajar en BBVA, colaboro en Fractal desde hace 5 años como instructor. He tenido la oportunidad de dar los cursos de Scrum Master, Product Owner, análisis de negocio, historias de usuario, Kanban, entre algunos otros. ¿Cuál es el objetivo de este mural y de nuestro taller? Establecer los fundamentos de las historias de usuario, establecer los fundamentos de la inteligencia artificial generativa y unir ambos mundos. Del lado derecho, les presento rápidamente nuestra agenda que vamos a ver el día de hoy. Introducción y fundamentos de las historias de usuario, uso de ChatGPT y vamos a realizar un ejercicio práctico. Refinamiento y colaboración, vamos a continuar con nuestro ejercicio práctico. Uso avanzado de ChatGPT para crear historias de usuario. Resumen y cierre de nuestro curso. Un hasta pronto y siguientes pasos. A un alto nivel, eso sería lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Tenemos nuestro tablero dividido en 2 secciones. En la parte de arriba dice conceptos, 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 conceptos. Toda esa parte la voy a estar explicando yo. En la parte de abajo dice ejercicios. Todo lo que está de la línea que dice ejercicios hacia abajo
es donde van a estar participando ustedes. Y yo les voy a ir diciendo qué tablero vamos a ir llenando conforme vamos avanzando. Pero va a ser estos ejercicios van a darse de manera muy natural. Entonces, iniciemos con la primera parte, fundamentos de las historias de usuario. Ya hablé mucho, les decía que cuando yo hablo mucho, me doy cuenta porque se me empieza a secar la garganta y es momento de pedir un poquito de su participación. Entonces, voy a elegir a alguien al azar, voy a elegir al buen amigo José Ángel Mejía. Amigo Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá de nuevo. Hola, hola. Sí, ya pasó un rato, Mitch, pero acá andamos. Qué bueno que andas por aquí, amigo Pepe. Recordarás, habrás escuchado un poquito acerca del origen de las historias de usuario, de dónde vienen, por qué las usamos, algo que te acuerdes y nos quieras compartir. Bueno, yo recuerdo que en un inicio todo era como, digamos, en el mundo oscuro, ¿no? Cuando todavía no avanzaba mucho la tecnología, bueno, todo era como, digamos, requerimiento súper técnico, que bueno, a veces era complicado hacérselo llegar a un usuario que lo entendiera y luego hacer como volver a hacer ese switch con alguien más, más técnico. Entonces era un poquito complejo, era demasiadas, incluso podrían ser muy grandes, ya pasaba a ser un requerimiento o incluso una descripción como eh, de un caso de uso, que no es que esté mal, pero era complicado hacérselo llegar a alguien que tal vez no tuviera nuestro contexto, de lado hablando alguien técnico o alguien pues un poco, pues sí, más técnico que en realidad pues el usuario al final. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, amigo Pepe. Muchas gracias. El buen amigo Pepe nos acaba de dar un gran resumen acerca de la necesidad del por qué surgieron las historias de usuario. Entonces, a mí me gusta mucho dibujar, me gusta rayar. Dibujo horrible, pero siento que me hago entender mejor, ya ustedes me dirán. Entonces, anteriormente, incluso hoy en día en muchas empresas sigue funcionando de la siguiente manera. Voy a rayar en esta parte. Teníamos o tenemos empresas que están divididas en áreas. Entonces, tenemos de este lado un área, que es, por ejemplo, el área de análisis, el área de diseño, el área de especificación de requerimientos, o hoy en día le hemos puesto nombres más modernos, pero seguimos actuando de la misma manera. Usabilidad y experiencia de usuario, o el product owner, o alguien. En teoría, deberíamos de buscar ser más ágiles, pero bueno, ahorita no voy a profundizar en eso. Hay un área. Y de pronto tenemos otra área que puede ser los programadores, que son los que van a desarrollar. En el pasado, cuando trabajábamos con Cascada, o hoy en día muchas empresas siguen trabajando de la siguiente manera, los analistas escriben documentos. Esos documentos especifican los requerimientos y esos documentos se le envían a esa otra área para que ellos los lean, los analicen y los programadores definan qué es lo que van a construir. Eh, Como bien dijo el buen amigo Pepe en el pasado, y a mí todavía me tocó trabajarlo hace algunos años, estos documentos eran demasiado técnicos, demasiado específicos, porque se buscaba que el programador estuviera con un entendimiento perfecto de qué es lo que tiene que programar, qué es lo que se tiene que hacer. Pero si tú ponías a un usuario de este otro lado, a un usuario y le dabas ese mismo documento, el usuario no entendía muchas veces ni de qué le estabas hablando. Pero tú le decías al usuario, oye, fírmame, acéptame que ese es el requerimiento, porque si no es el requerimiento, yo se lo mando a programación y de pronto ellos programan algo que tú no querías, nos vamos a meter en problemas. Y entonces, estos requerimientos se utilizaban como una especie de contratos. Un contrato donde el usuario firmaba, aceptaba que eso es lo que se va a construir, el analista se lo pasaba al programador, el programador lo construía y cuando se lo mostraba al usuario resulta que eso no era lo que se necesitaba, que eso no era lo que él quería. Ya que lo está viendo, dice, oye, esto no es lo que yo necesito. Entonces, las historias de usuario, amigos, surgieron como una alternativa a esta situación. Surgen en la programación extrema por ahí del año de 1996. Por ahí un señor que se llama Ken Beck agarró y dijo, oigan, quitémonos de problemas y sentemos al usuario con el programador. Que se sienten los dos en una mesa de trabajo, ese es el usuario, este es el programador,
Aquí en medio hay una mesa de trabajo, claramente se nota que es una mesa de trabajo en mi dibujo, y entonces hagamos que platiquen, que conversen. Y entonces los usuarios y el programador o la parte tecnológica se sentaban y se ponían a revisar la necesidad. Si ellos en este momento se daban cuenta que si ellos redactaban una especificación de requerimiento, al usuario no le hacía sentido, y si redactaban una especificación muy a alto nivel, al programador no le hacía mucho sentido. Entonces, ellos decidieron en la programación extrema utilizar una tarjeta y escribir en una tarjeta algo que se le conoce como un recordatorio de la conversación, un recordatorio de la funcionalidad, un recordatorio, así como cuando ustedes van a los tacos y entonces llegan con su taquero de su confianza y le dicen, oiga, joven, prepáreme 2 de suadero sin cebolla, por favor, que esté bien doradito y sin mucha grasa. El mesero va a agarrar y va a tomar nota, 2 de suadero, pero se va a acordar. Tal vez no va a meter todo el detalle en esos papelitos chiquitos donde toma tu servicio. Cuando llega con el taquero, el mesero le va a decir, oye, ponme aquí 2 de suadero bien dorado sin tanta grasa. Pero no lo especificó en el papel, se acordó. Lo mismo se busca con las historias de usuario. No detalles tanto en esa tarjeta. Simplemente escribe lo mínimo necesario para acordarte de la funcionalidad. Oye, Michelle, pero ¿qué pasa si se me olvida algo que platiqué con mi usuario hace 3 meses? Ah, es que las historias de usuario no están pensadas para que tú las desarrolles de aquí a 3 meses, a 6 meses. Tal vez vas a notar algo, una idea, un recordatorio, la vas a dejar ahí y en 6 meses ya que la vayas a tocar, entonces ahora sí te acercas con el usuario, oye, platícame de esta funcionalidad. Y cuando tú platiques con el usuario de esa funcionalidad es porque tú lo vas a construir en las siguientes 2 semanas, 4 semanas a lo mucho. Las historias de usuario se pensaron para iteraciones cortas. Entonces, las historias de usuario se empezaron a aplicar en la programación extrema o se estandarizaron por utilizar la palabra a partir por ahí del 1998. En el 99, Ken Beck escribió la primera edición de su libro de Extreme Programming, donde aparece ya la mención de las historias de usuario. En el 2001, Ron Jeffries por ahí aportó a las historias de usuario y dijo, oigan, las historias de usuario tienen 3 componentes principales. La tarjeta, que es el recordatorio de la conversación y una confirmación de lo que se está construyendo. Hoy en día la confirmación lo conocemos o podríamos conocerlo como los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación de una historia de usuario confirman que se construyó lo que se conversó que se iba a construir. Entonces, las historias de usuario constan de 3 grandes elementos: la tarjeta, la conversación y la confirmación. Muchas veces, hoy en día, en el 2023, vean, han pasado 22 años, muchas empresas, muchos equipos se quedan únicamente con la tarjeta y es a lo que le dan peso. Y quieren que la tarjeta tenga todos los detalles de la funcionalidad. ¿Dónde están los detalles de la funcionalidad? No están en la tarjeta, están aquí, en la conversación. En la conversación ya me dices qué es lo que quieres que te construya. Pero bueno, para no profundizar tanto en eso, posteriormente, en el 2004, un señor que se llama Mike Cohn escribió un libro que se llama Historias de usuario aplicadas al desarrollo ágil de software. Y ahí fue donde hubo un boom de las historias de usuario. Ahí fue donde se popularizó. Los equipos Scrum se dieron cuenta que las historias de usuario funcionaban en Extreme Programming y las empezaron a utilizar en Scrum. Hoy en día muchos equipos Scrum utilizan las historias de usuario, pero no necesariamente se tienen que utilizar. La guía oficial de Scrum nunca menciona las historias de usuario. Nos habla de Product Backlog Items, pero no nos habla de historias de usuario. Esto significa que está permitido utilizar historias de usuario, pero si no las quieres usar, también está permitido. Puedes hacer Scrum sin estar usando historias de usuario. Pero bueno, ahora, entonces, amigos, en estos primeros minutos de este taller, sin profundizar más, las historias de usuario son historias y como son historias, se tienen que conversar. Una historia de usuario no nos va a funcionar
si no hay una conversación que la acompañe. Los tres elementos para que funcione una historia de usuario: conversación, la tarjeta o la carta y la confirmación. Y hace ratito, cuando estábamos jugando Mentí, alguien escribió: las historias de usuarios son post-its en la pared. Y le dije, sí, tiene algo de razón. Los post-its en la pared, los post-its en un tablero, son esta parte: la tarjeta, la carta. Aquí está el post-it, pero no lo es todo. Para que una historia de usuario esté completa, le haría falta su conversación y su confirmación. Existen muchos formatos, amigos, para representar las historias de usuario. La gran mayoría conocemos este que está aquí. Como usuario rol, quiero realizar una acción para obtener un beneficio. Como algo, quiero o debo hacer algo para obtener un beneficio. Ese es el formato que la gran mayoría de nosotros conocemos. Sin embargo, no es el único y no es obligatorio que sus historias de usuarios tengan ese formato. En este formato tenemos el siguiente ejemplo. Como empleado, quiero poder iniciar sesión con mi correo electrónico empresarial para acceder a mi cuenta. Ahí está. Una historia de usuario perfectamente bien redactada. ¿Qué le hace falta? Conversación, platicar, que el usuario nos diga qué es lo que quiere. Tenemos otro formato para las historias de usuario. Podría ser únicamente nombre de la funcionalidad. Nombre de la funcionalidad. Por ejemplo, iniciar sesión. ¿Esa es una historia de usuario? Sí. La de arriba tiene más detalles, pero esta también es una historia de usuario válida. ¿Qué es lo que implicaría tener historias de usuario de este tipo? Van a necesitar más conversación, más charla, más plática, para que tanto el usuario de negocio como el programador establezcan qué significa iniciar sesión. Hay una manera más que les gusta a muchas personas de representar las historias de usuario, y esa manera es el formato tradicional que revisamos allá arriba. Yo como rol quiero tal cosa para obtener tal beneficio, y eso lo acompañan de un bosquejo o de un borrador de la pantalla. Entonces, aquí tenemos nuestra historia de usuario. Como empleado quiero iniciar sesión, y aquí tenemos un breve dibujo de cómo se podría ver la pantalla, un bosquejo. Eso también nos aporta más información. Entonces, ahí tenemos tres grandes maneras de representar historias de usuario. Oye, Michelle, pero ¿dónde quedaron mis criterios de aceptación? Sí, también podemos agregar criterios de aceptación a las historias de usuario. Es perfectamente válido y entran dentro de los formatos de historias de usuario. Entonces, aquí podríamos tener una más. Ese formato más tus criterios de aceptación es otra manera de expresar cómo crear o escribir historias de usuario. Si ustedes quieren profundizar en esta parte de acá, les recomiendo mucho el siguiente libro. A ver si nos aparece aquí: Historias de usuario, usuario, de Lucho Salazar. A ver si me aparece la portada de su libro. Aquí está, sí apareció. Historias de usuario, una visión pragmática. Es un libro bastante recomendado si ustedes quieren profundizar en los formatos para escribir historias de usuario. Se los voy a dejar de este otro lado para que lo tengan por ahí a la mano, a la vista. Hay un curso que desarrolló CertiPro y que he tenido la oportunidad de dictar en varias ocasiones, que está basado en ese libro. Es un curso de certificación de historias de usuario, entonces por ahí si tienen la oportunidad de tomarlo, no necesariamente conmigo, con quien lo quieran tomar. Con eso podrían ustedes profundizar más en esta temática de cómo representar las historias de usuario. Vayamos manos a la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividirnos en equipos y vamos a pasar a la parte de abajo, justo debajo de donde estoy yo. ¿Qué es lo que van a hacer? Nos vamos a dividir en equipos y cada equipo va a elegir un caso práctico. Ese caso práctico, tenemos tres casos prácticos: una aplicación o un software de comercio electrónico, un e-commerce; una plataforma de redes sociales, la que ustedes quieran que les venga a la mente, o alguna nueva si es que tienen alguna en ideas; o un sistema de reservas de viajes. Entonces, en equipo van a elegir uno de estos tres opciones de casos prácticos. Ya que lo elijan, van a escribir cada uno de ustedes
al menos 2 historias de usuario que les vengan a la mente, la que ustedes quieran. Tengan cuidado en equipo de no repetir, es decir, si mi equipo tiene 3 personas, voy a tener 6 historias de usuario que sean diferentes. Ahora sí, amigos, viene la parte divertida. Un poquito antes de que empiecen a utilizar ChatGPT, espero que ya hayan creado su cuenta. Si no la han creado, les quedan unos minutos en lo que explicamos esta parte de acá rápidamente. Entonces, vayan creando su cuenta de ChatGPT y por lo pronto yo voy a aprovechar para hacer algunas explicaciones. ChatGPT es un ejemplo de un modelo de lenguaje basado en aprendizaje profundo y más específicamente pertenece al campo de procesamiento del lenguaje natural. Se utiliza para comprender y generar texto de manera coherente en conversaciones interactivas. En el pasado, bueno, hoy en día también me ha tocado interactuar con muchos chatbots donde no les entiendo y los chatbots no me entienden y por más que quiero hablar con una gente que realmente sea una persona, un ser humano, no termino de conseguirlo. Y siempre termina diciéndome el chat de Telcel, lo siento, no puedo entenderte y agarra y cierra la sesión. Solo por mencionar el chat de Telcel. No traigo nada contra el chat de Telcel, fue el primero que me vino a la mente. Entonces, ¿qué es lo que busca este modelo? Busca hacernos tener una conversación que parezca que estamos hablando con otra persona, con otro ser humano. De hecho, por ahí ya pasó la prueba de Turing. Si no mal recuerdo, la prueba de Turing es aquella donde se pone una persona a conversar con el modelo y la persona está segura que está hablando con otra persona y de pronto se da cuenta que no, estaba hablando con una inteligencia artificial. ChatGPT se le conoce también como un ejemplo de inteligencia artificial generativa. Entonces, si lo vemos de la siguiente manera, tenemos inteligencia artificial en la parte de más arriba de la clasificación, debajo tenemos el procesamiento del lenguaje natural y debajo del procesamiento del lenguaje natural tenemos inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Esto se refiere a sistemas de inteligencia que tienen la capacidad de generar contenido de manera autónoma. ¿Qué tipo de contenido pueden generar esta inteligencia artificial? Texto, imágenes, música, código para escribir software. Yo por ahí ya hice las pruebas con código y ha quedado maravilloso. En el caso de ChatGPT, su capacidad se enfoca en la generación de texto de manera coherente y contextual. Y yo he generado código con ChatGPT. He probado las herramientas que generan imágenes y he probado las herramientas que generan video. La de música no la he probado, las de video es algo maravilloso. Después les platico un poquito de esa, ya casi para el cierre de la sesión. Para poder interactuar con estos modelos de inteligencia artificial generativa, necesitamos saberle pedir. Y entonces eso me recuerda lo que me enseñaron de niño. Oye, Michelle, en la forma de pedir está el dar. En la forma de pedir está el dar. Y entonces esa es una expresión que me encanta para resumir lo que es la ingeniería de prompts. La ingeniería de prompts es una técnica utilizada en el entrenamiento de estos modelos que nos va a ayudar a mejorar la capacidad para que el modelo nos genere una respuesta específica, coherente, en función de lo que le estamos pidiendo. Entonces, la ingeniería de prompts nos va a ayudar a obtener respuestas más cercanas a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, la ingeniería de prompts tiene por ahí el texto prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es una entrada específica proporcionada al modelo de lenguaje, que puede ser una pregunta, una instrucción, una frase, va a ser algo que nos va a poder permitir interactuar con el modelo. Algunos tipos de prompts que podemos utilizar. Una pregunta general, decirle a ChatGPT, oye, por favor, explícame el concepto de aprendizaje automático y cómo se relaciona con la inteligencia artificial. Instrucciones de creación. Escribe una historia corta sobre un viaje aventurero a través de la selva amazónica. Solicitud de resumen. Oye, hazme un resumen de las principales ventajas y desventajas de la energía solar como fuente de energía renovable. Preguntas de resolución de problemas. Oye, ¿cómo se puede resolver el problema de la contaminación del agua en zonas urbanas? O le podemos pedir que compare algo. Compara las diferencias clave entre el sistema operativo Windows y macOS en términos de seguridad y rendimiento.
Esos son algunos ejemplos de tipos de prompts que nosotros podríamos utilizar con ChatGPT. Entonces, manos a la obra. Digo, una duda, ¿dónde se puede investigar más sobre ejemplos de los prompts? Digo, he visto por ahí algunos y están muy interesantes, ¿no? Pero sí hay como que darle, según sé que de pronto funciona mejor en inglés, pero ¿dónde se puede encontrar más prompts? Ok. Ejemplos de prompts. Claro que sí. Miren, esta pregunta de Antonio es buenísima. Efectivamente, ChatGPT puede entender un prompt en español, pero funciona mejor o sus respuestas suelen ser más precisas si nosotros les tiramos la instrucción o el prompt en inglés. Entonces, una que yo he utilizado mucho es esta de acá. Se llama Prompt Hero. Se las voy a mostrar. Prompt Hero. Y se las voy a pegar en el chat para que la tengan a la mano. Prompt Hero es como una especie de contenedor de foro donde las personas pueden cargar los prompts que han desarrollado y cómo han funcionado. Aquí están clasificados para diferentes herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí hay una de ChatGPT. Le damos clic a ChatGPT y entonces nos dice, oye, mire, aquí están recopilados los mejores prompts de ChatGPT. Y entonces tú le puedes decir qué es lo que quieres buscar. Bueno, estos son algunos prompts. Últimamente lo que a la gente está siguiendo mucho son prompts para crear imágenes. Por lo tanto, aquí en Prompt Hero vamos a encontrar mucho prompts para crear imágenes. Entonces, esta podría ser una opción, amigo Antonio, para buscar prompts ya prearmados, prefabricados y que nosotros podemos utilizar. Me voy a ir a YouTube y les voy a pasar un canal. Este es su canal. Este señor se ha dedicado en los últimos meses a crear videos como no tienen idea de inteligencia artificial. Mejores prompts para ChatGPT. Javier lo sigue, por ahí nos dice. Herramientas de inteligencia artificial para generar videos, para generar presentaciones de PowerPoint. Él tiene mucho contenido. Listo, amigo Antonio, ¿te pude ayudar con la inquietud? Sí, ya estoy siguiendo. Sí, muchas gracias. Perfecto. Amigo Aldo, cuéntanos. Sí, rápido. Ya también sí. Yo, por ejemplo, ahorita comentabas, ¿no? Que el prompt es mejor si lo haces en inglés. Ujú. Igual, yo la verdad es que mi inglés no es tan bueno, entonces yo igual pensaba recomendar una herramienta que yo utilizo para hacer traducciones entre idiomas, que se llama DeepL. Ah, muy buena. Y Ujú. es un traductor que justamente utiliza aprendizaje técnicas de deep learning para las traducciones. Me gusta más que Google Translator. Buena opción. Y de hecho yo complementaría la sugerencia del buen amigo Aldo. Incluso podemos utilizar el mismo chat GPT para traducir. Yo lo he usado para traducir. Entonces puede ser que utilicen DeepL, que es el que comenta Aldo, o el mismo chat GPT. Ya ustedes verán con cuál se sienten más cómodos. Listo. ¿De qué va la segunda parte del ejercicio, amigos? Ustedes ya tienen su caso práctico. Cada uno de ustedes eligió un sistema. Ahora pídanle a ChatGPT que les escriba las historias de usuario. Ahorita, como se les ocurra, no se preocupen. Después les voy a mostrar una fórmula para escribir prompts más efectivos. Pero ahorita, como se les ocurra. Entonces, ¿de qué va el ejercicio? Pidan a ChatGPT que les escriba 3 historias de usuario. Peguen la respuesta que les dio ChatGPT en este tablero, es decir, peguen su historia de usuario. Si pueden pegar el prompt que utilizaron, estaría genial. Entonces, prompt más la respuesta, que es la historia de usuario. Y no se olviden de pedirle a ChatGPT que escriba sus criterios de aceptación de esa historia de usuario. Muy bien, para el registro, para este video que se está grabando y posteriormente les vamos a compartir a los participantes y que probablemente otras personas puedan poder consultar. En esta parte del ejercicio, los compañeros están ingresando a ChatGPT y están escribiendo instrucciones. Voy a aprovechar para mostrar la mía. Entonces,
de este otro lado, en lo que ellos están en el ejercicio, voy a compartir pestaña. Por alguna extraña razón me siento incómodo si no saludo a esta herramienta de inteligencia artificial, entonces casi siempre empiezo con un saludo. Por ahí saludé, hola, me respondió y le di un poco de contexto. El contexto se le puede dar a la herramienta de inteligencia artificial en el prompt o le podemos dar el contexto mediante un prompt independiente. Por ejemplo, aquí mi prompt es muy sencillo, en lenguaje natural, para iniciar una conversación, como una conversación que iniciarías con un amigo, algún compañero de trabajo. Hola, estoy en un taller de escritura de historias de usuario con asistencia de ChatGPT. ¿Puedes ayudarme? Con esto le estoy dando contexto a la herramienta y le estoy indicando que voy a necesitar de su apoyo. Y entonces la herramienta me responde, por supuesto, estoy aquí para ayudarte en tu taller de escritura de historias de usuario. ¿En qué aspecto específico necesitas ayuda o qué preguntas tienes? Entonces, el siguiente prompt que le lancé fue para que me ayudara a elegir el sistema con el cual voy a hacer mi ejercicio. Las personas que están ahorita haciendo la dinámica en las salas separadas, cada uno de ellos eligió un sistema. Había 3 opciones. Entonces, aquí le lancé el prompt a ChatGPT y le dije, oye, el primer ejercicio que estoy realizando es elegir un sistema a desarrollar, una aplicación de comercio electrónico, una plataforma de redes sociales y un sistema de reservas de viaje en línea. ¿Cuál crees que sea la mejor opción para explotar al máximo mi aprendizaje en este taller? Entonces, lo que ChatGPT me respondió fue una comparativa entre ventajas y desafíos de cada uno de estos elementos. Ventajas y desafíos entre cada una de estas opciones, perdón. De tal manera que a mí me proporciona información para que yo tome la decisión y que yo decida cuál es el que voy a utilizar. Entonces, en el siguiente prompt, yo le indiqué a ChatGPT, oye, elegí el sistema de reservas en línea, de viajes en línea. Y entonces, ahora sí le doy el prompt. Observemos, contexto. Dentro del mismo prompt, elegí el sistema de reservas en línea. Y ahora le hago la petición. Escribe 3 historias de usuario para este sistema. La forma en la cual está redactado el prompt podría ser diferente, ustedes podrían experimentar con alguna otra forma. Lo que sí yo me gustaría mencionar es que si simplemente escribimos el prompt, escribe 3 historias de usuario, va a escribir las que se les ocurran, ¿vale? Bueno, voy a hacer una ligera pausa porque en una de las salas me están pidiendo apoyo. Muy bien, amigos, ahora sí, voy a echarle rápidamente un vistazo a algunos de sus prompts. Por ejemplo, me voy a ir al equipo número 1 y vemos por aquí uno de los prompts. Escribe 3 historias de usuario sobre reservas de viaje con criterio de aceptación, sencillo pero importante. Buenísimo. Por ahí, esta está buena. Dame combinación de español con inglés. Spanglish. Exacto. Esa está buena y lo genial es que ChatGPT respondió. Genial, maravilloso. Voy a ver, por ejemplo, ahora este otro prompt. Hola, ChatGPT. ¿Qué creen? Que a mí me pasa lo mismo? No me siento cómodo si no saludo a ChatGPT. Sé que a ChatGPT no le importa, pero por ahí hay una broma al respecto que dice que cuando las máquinas y la inteligencia artificial dominen el mundo, a los que le decíamos por favor y gracias, nos van a tratar con más condescendencia. Pero bueno, no sé por qué extraña razón no puedo dejar de decir hola a la herramienta. Hola, ChatGPT, ¿me podría ayudar a crear 3 historias de usuario con criterios de aceptación como business analyst? Genial, ahorita vamos a platicar de esto, de este prompt que hizo uno de nuestros compañeros. Listo, amigos. Ahora, quería darles un vistazo a los prompts que utilizaron porque les voy a compartir algo ligeramente diferente. Voy a subir a la parte de conceptos y quiero mostrarles lo siguiente. Aumentemos la calidad de las respuestas. Decíamos hace unos minutos, en la forma de pedir está el dar. La ingeniería de prompts permite a los usuarios tener un mayor control sobre las respuestas generadas por el modelo. Si nuestro prompt no es el adecuado, el modelo podría respondernos cosas que nosotros no queremos o que no nos van a funcionar.
Entonces, la ingeniería de prompts es útil para garantizar que el modelo ofrezca respuestas precisas, relevantes y útiles. Entonces, les presento un formato para que ustedes creen cualquier prompt que se les ocurra. Este formato tiene 5 variables. La primera variable, la X1, nos dice, esta variable puede ser una introducción o un contexto general para la pregunta o instrucción que vamos a dar más adelante. Variable número 2, se puede utilizar para proporcionar más contexto o dar más detalles sobre el tema que le quieres consultar al modelo. La variable número 3, ahora sí, aquí está la petición. Aquí hacemos la solicitud específica, la pregunta que queremos realizarle al modelo. Y tenemos 2 variables más que nos van a ayudar a indicar, por ejemplo, restricciones o aclaraciones o, por ejemplo, detalles o especificaciones adicionales para la respuesta. ¿Cómo se ve esta combinación de 5 variables en un prompt? Veámoslo más abajo. Aquí les estoy proporcionando un ejemplo. En el contexto, variable 1, en el contexto de la ecología, variable 2, considerando los ecosistemas marinos, variable 3, explícame cómo el cambio climático afecta la biodiversidad, variable 4, ten en cuenta los efectos a corto y largo plazo, variable 5, dame ejemplos específicos de especies afectadas. El prompt pudo haber sido nada más esta parte de acá. Explícame el cambio climático y cómo afecta la biodiversidad. Y nos va a responder el modelo. Nos va a decir cómo afecta el cambio climático. Pero a lo mejor la respuesta puede ser muy vaga, a lo mejor puede ser muy genérica. Entonces, las demás variables nos pueden ayudar a controlar la respuesta. Otro ejemplo tenemos en la parte de abajo. En un mundo de ciencia ficción, ambientado en un planeta alienígena, escribe una historia sobre un explorador que descubre una forma de vida extraterrestre. Asegúrate de incluir detalles sobre la cultura y la tecnología de la especie alienígena. Explora los desafíos de la comunicación intercultural en la narrativa. Pongámoslo a escribir cuentos y novelas. ¿Qué opinan? ¿Qué opina el formato? Está mucho más complejo, yo le habría dicho, cuéntame un cuento. Sí, está un poco más elaborado. Con esto, ustedes pueden crear prompts. Pueden ir a consultar los sitios que les mostré hace rato, Prompt Hero o el canal del Salvaje, o pueden escribir sus propios prompts utilizando esta fórmula. Pero practiquemos. Manos a la obra, amigos. Busquen ahora escribir un prompt con estas 5 variables para que ChatGPT les escriba sus historias de usuario. Entonces, siguiente parte del ejercicio, mejoren sus prompts. Escriban prompts en este nuevo formato y vean la diferencia entre las respuestas anteriores y las nuevas respuestas. Para quienes están consultando este video, me voy a pasar nuevamente a mi conversación con ChatGPT. El prompt de hace ratito le pedí que me escribiera 3 historias de usuario para el sistema de reserva de viajes en línea. Ahorita, con nuestros compañeros, les acabo de mostrar el formato sugerido para mejorar el prompt. Entonces, veamos por aquí, ChatGPT nos escribió ya 3 historias de usuario: reserva de vuelo, reserva de alojamiento y reserva de actividades. Nos escribió 3 historias de usuario con sus criterios de aceptación. Pero hice la prueba con este formato que platicamos hace unos minutos, darle 5 variables al prompt, 2 variables para el contexto, 1 variable para la solicitud y 2 variables para agregar detalles o limitar, crear restricciones. Entonces veamos cómo quedó mi prompt. En un contexto donde el sistema de reservas del vuelo es nuevo, considera la información que tiene sobre los sistemas actuales de reserva de vuelo y escribe 3 historias de usuario que permitan a mi sistema nuevo diferenciarse del resto de los sistemas de vuelo. Considera la usabilidad y experiencia de usuario como un factor clave. ¿Qué podemos observar en este prompt? Tenemos 2 instrucciones para contexto. Mi sistema es nuevo y además considera los sistemas que ya existen, o al menos sobre los que ChatGPT tenga información, hasta donde ha sido entrenado el lenguaje, el modelo, perdón. Ya que le dimos esas 2 variables de contexto,
Le soltamos la instrucción, escribe 3 historias de usuario. Y ahora tenemos otras 2 variables para generar limitaciones, restricciones y consideraciones adicionales. Quiero que estas historias de usuario sirvan para diferenciarme del resto de los otros sistemas que existen y quiero que estas historias de usuario sean un factor clave, perdón, que se considere la usabilidad y experiencia de usuario como un factor clave. Veamos ahora la respuesta que nos dio ChatGPT. Claro que sí, te presento ahora 3 historias de usuario. Comparación entre tarifas transparentes, recomendaciones de vuelo personalizadas y proceso de reserva simplificado. Esta última me hace pensar que aquí está considerando, digo, faltaría revisar las otras 2, pero aquí está considerando los temas de usabilidad y experiencia de usuario. Observemos. Como un viajero ocupado, quiero que el proceso de reserva de vuelos sea lo más sencillo y rápido posible, sin tener que lidiar con pasos innecesarios. Aquí ya tenemos algunas señales que nos hablan de la usabilidad. Oye, quiero que sea sencillo y rápido. ¿Por qué? Porque estoy ocupado, necesito que esto sea ágil. A veces las personas, pensando ahora en el tema de usabilidad y experiencia de usuario, si a una persona le cuesta mucho trabajo realizar una reserva, puede ser que termine por abandonar la funcionalidad. Si una persona ve muchos campos, ve muchas pantallas, puede ser que se fastidie, se desespere y cometa errores. Entonces, en esta historia de usuario podemos ver un ejemplo de cómo está considerando temas de usabilidad y experiencia de usuario. Entonces, veamos acá, criterios de aceptación de usabilidad. Reducir al mínimo la cantidad de pasos. Buenísimo. Una más, a ver, veamos por acá. Permitir realizar un registro rápido y la interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar. Posteriormente le podríamos pedir más detalles, pero bueno, van a regresar nuestros compañeros, continuemos con la sesión. Listo, amigos, ¿cómo les fue? Marce, manita arriba. Adelante, amigo Aldo. Digo que ya lo tengo, nada más me falta pegarlo en el tablero y ya. Excelente, perfecto. Por aquí les estoy compartiendo el ejercicio que ustedes están haciendo, lo voy realizando a la par con ChatGPT. Entonces yo hice una solicitud para escribir historias de usuario que les quiero compartir y quizás les funcione. En un contexto donde el sistema de reservas de vuelo es nuevo, lo estoy creando apenas. Considera la información que tiene sobre los sistemas actuales de reserva. Es decir, le estoy diciendo a ChatGPT, has sido entrenado, dentro de tu entrenamiento probablemente tienes información de sistemas de vuelo actuales o de generación de sistemas. Entonces, escribe 3 historias de usuario, ahí está la instrucción, y las otras 2 variables para crear restricciones y consideraciones adicionales. Escribe 3 historias de usuario que permitan a mi sistema nuevo diferenciarse de los sistemas de vuelo actuales. Considera la usabilidad y experiencia de usuario como un factor clave. Y entonces estaba revisando la respuesta de ChatGPT y me gustó la tercera historia de usuario, por ejemplo, que me dice, como un viajero ocupado, quiero que el proceso de reserva de vuelo sea lo más sencillo y rápido posible. Ahí hay una consideración de usabilidad y experiencia de usuario. Y en los criterios de aceptación, el sistema debe de simplificar el proceso de reserva, reduciendo al mínimo la cantidad de pasos requeridos. Otra consideración de usabilidad y experiencia de usuario. Debe de proporcionar un registro rápido para los usuarios nuevos. La interfaz debe de ser intuitiva y fácil de navegar. Posteriormente, le podríamos pedir más detalles a ChatGPT para profundizar en esto, pero ya está considerando usabilidad y experiencia de usuario. ¿A ustedes cómo les fue? ¿Qué le pidieron a ChatGPT con sus nuevos prompts? Cuéntenme, ¿quién dice yo? ¿Quién nos quiere platicar? Adelante, amigo Aldo. Bien, yo uno de los requerimientos que estamos planteando nosotros escogimos en el equipo 3 una red social y de hecho está del lado derecho. Había contemplado que se iniciara sesión con una cuenta de Gmail, ¿no? Pero en este caso ya le estoy pidiendo que también me ayude a especificar protocolos como SAML o UOAuth, que son protocolos de autenticación delegada. Y pues ya, y también le puse Gmail u otra red social, ¿no? Y pues sí, mira, la verdad es que el resultado estuvo bastante interesante.
Ah, qué buenísimo ejercicio, amigo Aldo. Pedirle que te escriba una historia de usuario considerando SAML y OAuth, temas por ahí de que nos ayudan a facilitar el inicio de sesión. Ajá, Buenísima. justamente. Perfecto. Ya después le echamos un vistazo a las respuestas para no entretenernos mucho. Continuemos, porque miren, ahora quiero mostrarles lo siguiente, otra parte divertida de ChatGPT. Todavía nos falta un poquito, entonces creo que lo vamos a lograr. Ahorita ya hicimos definición de historias de usuario. Creamos historias de usuario propias y con ChatGPT. Pero el taller decía creación, ideación, definición y refinamiento de historias de usuario. Platiquemos acerca del refinamiento. Según la guía de Scrum, el refinamiento del Product Backlog es el acto de dividir y definir aún más los elementos del Product Backlog en elementos más pequeños y precisos. Entonces, refinemos el Product Backlog. Pidámosle a ChatGPT lo siguiente. Les presento aquí otro formato de prompt. Hace ratito, Pepe, si no mal recuerdo, le puso en su prompt, quiero que actúes como un analista de negocio. Eso también se lo podemos pedir a ChatGPT. Entonces, en este prompt yo le estoy diciendo, oye, quiero que actúes como un propietario de producto experimentado. Por favor, haz la siguiente actividad. ¿Qué actividad queremos que haga? Queremos que refine sus historias de usuario. Entonces, a ustedes les va a tocar llenar este espacio vacío. En el espacio vacío, prueben con una petición para pedirle a ChatGPT que refine alguna de sus historias de usuario, una o todas, como ustedes gusten. Entonces, manos a la obra. Siguiente parte del ejercicio, pídanle a ChatGPT que actúe como un product owner experto y pídanle que refine alguna o varias de sus historias de usuario. Si nos pueden pegar el prompt y el resultado, estaría genial. Continuemos con nuestra explicación para las personas que están viendo este video posteriormente. Voy a regresarme a mi conversación con ChatGPT y quiero mostrarles el siguiente prompt con el formato que acabamos de solicitar, pidiéndole a ChatGPT que actúe de una manera en particular. Quiero que actúes como un product owner experimentado. Por favor, refina la historia de usuario 1, que fue la que nos escribió hace unos minutos. Entonces nos dice historia de usuario 1, versión refinada, comparación de tarifas transparente. Como un viajero consciente del presupuesto, deseo poder comparar fácilmente las tarifas de vuelo, shalala, shalala. Quiero que revisemos qué fue lo que hizo con el refinamiento. Me voy a ir con la historia de usuario 1, que nos dice, como un viajero consciente del presupuesto, deseo comparar fácilmente las tarifas de vuelo, incluyendo tarifas adicionales para tomar una decisión informada. Veamos la versión refinada. Deseo fue lo que cambió para que pueda tomar una decisión informada y económica cuando resuelve un vuelo. Creo que aquí le agregó lo de económica. Vamos a revisar en la parte de arriba para tomar una decisión informada. Ok, agregó unos detalles. El tema de tomar una decisión económica. Veamos ahora los criterios de aceptación. La primera vez nos dio 4 criterios de aceptación. La segunda vez, cuando le pedimos que refine, nos da, observemos, 8 criterios de aceptación. Y de hecho, si nos percatamos, hay incluso criterios de aceptación que nos da más detalles. Revisemos rápidamente solamente para el registro. La versión número 1 nos decía el primer criterio de aceptación, el sistema debe mostrar un desglose claro de las tarifas de vuelo que incluyan el costo base, impuesto y cargos adicionales como equipaje y selección de asientos. Veamos en la versión refinada. El sistema debe mostrar un desglose claro y detallado de las tarifas de vuelo, incluyendo costo base, el precio base del boleto antes de impuestos y cargos adicionales, impuestos y tasa, una lista de todos los impuestos y tasas aplicables, cargos adicionales, cualquier cargo extra como equipaje, selección de los asientos u otros servicios adicionales. Podemos observar que cuando le pedimos una historia de usuario refinada, nos está dando más detalles y nos está agregando criterios de aceptación. Podemos seguir observando cómo en la forma de pedir está el dar y podemos seguir observando cómo ChatGPT nos está agregando más información ante una misma petición cuando le agregamos contexto a la solicitud. Listo, amigos.
estamos mostrando la pantalla del equipo número 1, donde me gustaría invitar a nuestros compañeros Jesús y Marcen que nos platiquen qué identificaron, amigos, comparado con sus respuestas anteriores. ¿Qué nos quieren compartir? Si quieres tú, Jesús. Pues sí siento que fue más específico y pues le puse la historia de usuario al principio y sí está, pues se nota mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Más La detallada. presentación, sí. Y obviamente lo hicimos también todo rápido, ¿no? Pero pues sí, Sí, bastante interesante. buenísimo, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Marcen. Adelante, Pamela. Bueno, yo personalmente en nuestro equipo le agregamos como que tuviera un punto de vista diferente como un product owner, pero que no tuviera, bueno, que no perdiera el lenguaje claro para los usuarios y los desarrolladores. Esto para que pues fuera comprensible para todo el mundo. Y la verdad es que además de que añadió varios criterios de aceptación que no había tomado en cuenta antes, pues nunca perdió como eso de ser claro y breve en sus respuestas. Incluso aunque tiene más texto y más criterios de aceptación, se ve mucho más limpia la historia de usuario. Ah, buenísima. Me gusta ese prompt que ustedes utilizaron. Gracias por compartirlo, Pamela. Por ahí el equipo de Pamela le agregó eso, sin perder el lenguaje claro para los usuarios y desarrolladores. Buenísima. Ahí podemos ir experimentando qué otras cosas le quieren agregar. Adelante, Juan Carlos. Hablando de, digo, eso me pasó en algún punto cuando igual quise redactar, más que historia, una tarea, cuando yo le colocaba como a detalle qué es lo que necesitaba, a veces me agregaba código, o sea, casi paso por paso en código. Entonces lo que yo le decía a ChatGPT era, no me agregues código, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Sí. Porque a veces era como, tal vez, lo quería más a descripción que con código, ¿no? Entonces, es una de las cosas que de repente hace ChatGPT. Te anexa ya o sea, si le dices, quiero que agregues una promesa en JavaScript, Ajá, ajá. te detalla casi todo lo que lleva una promesa, ¿no? Pero es como, no. O sea, solo especifica que debe de haber una promesa, ¿no? Cosas de ese estilo. Buenísima, Juan Carlos. Qué bueno que salió este tema. ¿Qué creen? Ustedes pueden darle una historia de usuario a ChatGPT y pedirle que te escriba el código en Java, pedirle que te escriba el código en .NET, pedirle que te lo escriba en PHP y te va a dar unas opciones de respuesta. Entonces, eso que acaba de comentarnos Juan Carlos y que se complementa con lo de Pamela, está genial. Si ChatGPT les empieza a responder con temas técnicos, ustedes le pueden pedir que se limite, como Pamela le dijo, oye, no pierdas de vista que sea un lenguaje claro para los usuarios, o ustedes podrían empezarle a pedir que ahora en la historia de usuario lo dividan tareas técnicas, y si una tarea técnica es, por ejemplo, el desarrollo del front y otra es el desarrollo del back, le podrían pedir que les escriba el código del front y el código del back, y créanme que salen maravillas de esto, pero bueno, continuamos experimentando, ya casi nos dan las 9, ya casi acabamos, amigos. Todavía nos faltan por ahí un par de secciones, así que vámonos un poquito rápido. El siguiente ejercicio, dividir historias de usuario. El acto de refinar, amigos, también significa dividir historias de usuario. Si ustedes tienen una historia de usuario muy grande, que le llamamos épicas, lo mejor es que la podamos dividir. Entonces, existen diferentes métodos y estrategias para tener historias de usuario pequeñas. Uno de esos métodos se le conoce como Spider. Spider nos hace referencia a spikes, paths, que son caminos alternos, interfaces, datos y reglas de negocio. Si quieren más detalles del método de división de historias de usuario Spider, les voy a pegar este link para que después lo consulten con más información y puedan detallar, pero esta es una estrategia que se utiliza para dividir historias de usuario. Tú puedes agarrar una historia de usuario y decirle que te haga una historia de usuario, su flujo principal y su flujo alterno, y estás aplicando método de división por paths, por rutas, y te van a dar dos historias de una sola. Entonces, utilizando Spider, nosotros le podríamos decir a ChatGPT, oye, dado que estás actuando como un product owner experimentado
y tienes conocimiento sobre el método Spider, porque ya me explicó qué es el método Spider, identifica si la historia de usuario anterior se puede dividir. Si se puede dividir, escribe las nuevas historias de usuario en un formato de tabla. Considera en la tabla una columna para la historia de usuario y otra columna para los criterios de aceptación. Y además le pedí, agrega una última columna para indicar si existen dependencias entre las historias de usuario. Si no hay dependencias, escribe no aplica. Ya le di muchos más detalles, ¿no? A mi prompt. Le di más contexto, lo restringí y lo limité. Bueno, restringir y limitar es lo mismo, pero bueno, le creé restricciones y le di consideraciones adicionales. Y vean la respuesta. Historia de usuario 1, investigación de tarifas. Historia de usuario 2, visualización de tarifas. Historia de usuario 3, cargos adicionales. Ordenación de resultados. Interfaz intuitiva, información adicional de tarifas, bla, bla, bla. Criterios de aceptación. Dependencias, no aplica, y aquí tenemos una dependencia. La historia de usuario 4, ordenación de resultados, depende de la historia de usuario 2, visualización de tarifas. Ahora, ¿qué quiero explicar con esta parte? Estas historias de usuario que nos escribió ahorita ChatGPT, en lo personal y por la definición de historias de usuario, ya no se parece tanto a una historia de usuario. Probablemente ya puedan ser tareas técnicas. Probablemente. A lo mejor le podríamos pedir que ahora nos empiece a crear las tareas técnicas. Por ejemplo, veamos este de acá. Compatibilidad con móvil. Asegurar que la interfaz sea responsiva y funcione de manera óptima en dispositivos móviles. Aquí solamente hay un criterio de aceptación. En el libro que les recomendé hace unos minutos de Historias de usuario, una visión pragmática de Lucho Salazar nos dice, si tienes una historia de usuario que tiene menos de 3 criterios de aceptación, esa historia de usuario es muy pequeña. Probablemente valga la pena unirla con otras historias de usuario. Si tienes una historia de usuario con más de 6 criterios de aceptación, quizás tu historia sea muy grande y valga la pena dividirla en más historias de usuario. La historia de usuario que yo le pedí a ChatGPT que dividiera tenía 8 criterios de aceptación, lo que la vuelve candidata de dividirla. Pero aquí yo pienso que ChatGPT exageró y me creó casi una historia de usuario por criterio de aceptación. Entonces ahí es donde ustedes deberían de aplicar sus conocimientos, su criterio y no creer todo lo que nos está diciendo ChatGPT para hacerle los ajustes necesarios. El modelo es buenísimo, nos está ayudando mucho, pero todavía debe de entrar nuestra parte, nuestros conocimientos, nuestros criterios y nuestra investigación para determinar si la respuesta nos sirve o no nos sirve, ¿vale? Eso es algo que sí quería insistir para que no nos quedemos con que ChatGPT nos va a hacer todo y que nosotros ya no necesitamos saber, conocer, necesitamos seguir conociendo acerca del tema. Y ya para terminar, amigos, quiero mostrarles lo siguiente. Por acá de este lado, como habrán notado, la inteligencia artificial nos puede ayudar a acelerar las tareas. Esto es increíble, sin embargo, debemos de seguir teniendo los conocimientos adecuados para asegurarnos que las respuestas sean correctas. Algo más que quiero concluir con ustedes, usen su imaginación. Usen su imaginación terminando este taller, sigan experimentando con ChatGPT. ¿Qué más le podrían pedir para sus historias de usuario? Le podrían pedir las tareas técnicas, le podrían pedir que les escriba código, le podrían pedir que las divida, le podrían pedir que identifique dependencias, le podrían pedir que las ordene por prioridad, cuáles deberían de atenderse primero, que identifique dependencias, entre algunas otras cosas. Por ahí Pamela aplaudió. Muchas gracias, Pamela. Esa parte de ahí se la llevan ustedes para poder seguir experimentando con la herramienta. Por acá les dejo algunos prompts para Product Owners. Este archivo, este mural, va a estar ahí disponible. Ustedes con la liga siempre van a poder entrar. Lo voy a generar, exportar en PDF y se los voy a mandar por correo electrónico. Y aquí les dejo algunos prompts para Product Owners. Por ejemplo, puedes enumerar las mejores prácticas para el refinamiento del Product Backlog, prioriza mis historias de usuario por valor y complejidad, mejora la descripción de la siguiente historia de usuario, divide la siguiente historia de usuario en tareas, enumera los criterios de aceptación para la siguiente historia de usuario
identifica riesgos y dependencias para la siguiente feature o característica. Y hay más prompts que podrían utilizar los product owners. Ahí les dejé, creo que son 6, si no mal recuerdo. Muy bien, amigos, ya para cerrar, entonces les diría, dejen fluir su imaginación. Hay otras herramientas aparte de ChatGPT. A veces como product owners o como analistas de negocio les van a compartir documentos. Ojo con lo que les proporcionamos a la inteligencia artificial. Cuidado con proporcionar información confidencial. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, tienen un documento de carácter público, como algún reglamento, alguna normativa, alguna ley, algo que es de consulta popular o consulta general, consulta pública, tú le puedes dar ese PDF a una herramienta de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatPDF, y decirle, oye, escríbeme historias de usuario de este PDF que te estoy proporcionando. Yo ya lo he hecho y funciona. Imagínense, o sea, está genial, ustedes lo deberían de leer, ¿no? Tampoco se confíen a las herramientas, lean el documento, pero ¿cuánto trabajo les puede ahorrar si le dan el PDF y le piden que les escriban las historias de usuario? Le pueden pedir a una herramienta de inteligencia artificial que analice un video y les resuma el contenido. Le pueden dar un dibujo a mano alzada y decirle que les haga la pantalla. De hecho, les puede escribir el código, que les haga la pantalla para un prototipo. Buenísimo para product owners que están conversando acerca de sus historias de usuario. Pueden crear una presentación para sus stakeholders. Pueden investigar el mercado para ver si su producto puede ser exitoso, pidiendo que les dé información acerca de marketing. Si tienen requerimientos en otro idioma, le pueden pedir a ChatGPT que se los traduzca. Si quieren comunicarse con stakeholders en otro idioma, hay una herramienta que estoy experimentando y que es buenísima. Ustedes le suben un video con su voz y le piden que lo traduzca a otro idioma y toma su voz y hace el video en inglés, en francés, con su tono de voz. Eso está maravilloso. Así es, amigo Aldo. Yo también puse la misma cara cuando lo vi. No es una voz robotizada. Por primera vez me escuché hablar inglés fluido. Fue maravilloso. Entonces, eso también ya existe, lo pueden utilizar, le pueden pasar texto y que ese texto les genere video. Entonces, amigos, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Ya lo ha dicho nuestro buen amigo Dewey. Siguientes pasos, sigan investigando, sigan aprendiendo, sigan leyendo. Si yo puedo ayudar en algo, con todo gusto, me pueden escribir, me pueden buscar. Por ahí podemos seguir armando más talleres. El día sábado vamos a dar un curso de Product Owner. En ese curso vamos a seguir experimentando con inteligencia artificial para visión del producto, para el Product Backlog, para pedirle que lo ordene, para gestión de los stakeholders. Si a alguien le interesa participar en el curso, escríbanme, por ahí tenemos un gran descuento. Si saben de alguien que le gustaría participar, lo pueden referenciar y ellos también se pueden llevar ese descuento. Va a ser el primer curso que demos de Product Owner, auxiliado con herramientas de inteligencia artificial, donde vamos a estar viendo todo esto y mucho más. Si no pueden participar en el curso, no se preocupen, escríbanme, con todo gusto los puedo ayudar. Gracias por sus reacciones, gracias por los aplausos. Por aquí rápidamente el chat, la historia de usuario ya está casi al 100, perfecto, excelente. Gracias a ustedes, que tengan una excelente noche. Gracias por su participación, gracias por haberse quedado hasta el final. Este video se los voy a compartir y ¿qué creen? Mientras ustedes se iban a hacer ejercicios, yo estaba explicando algunas cosas para el video. Entonces, posteriormente van a poder consultar el video y en esas partes en las que se iban a taller, a ejercicios, yo iba explicando por ahí algunas cositas. Pero bueno, adelante amigos, que descansen, cenen rico, excelente noche y nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Buenísima hasta noche. luego, buenas noches. Gracias, hasta luego.